Congreso Internacional de Psicología Online. Congreso Internacional de Psicología Online. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Uno de los aspectos más importantes de estudiar las variables psicosociales y ambientales de una comunidad está en orientar acciones hacia el mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros. ¿Qué sucede en la mente de un comprador? Factores como la edad, motivación, cultura, percepción, entre otros, se involucran en la toma de decisiones. ¿Sabías que uno de los determinantes que inciden en el rendimiento de tu práctica deportiva dependen del contenido de tus pensamientos? Si lo crees, lo creas. ¿Cuáles son las variables físicas, motoras, cognitivas, perceptivas, afectivas y sociales implicadas en la sana evolución de un niño desde el nacimiento hasta la adolescencia? La inclusión como muestra de responsabilidad social, ruta para atender a las diversas necesidades educativas de nuestro país. Somos una conexión en el universo. Revisaremos la influencia del comportamiento en el ambiente y del ambiente en el comportamiento. ¿Derechos humanos? Imprescindible abordar el enfoque de género y la diversidad sexual. El secreto del cerebro. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Gracias por seguir con nosotros. Para nuestros ponentes anteriores, aquí Gustavo Adolfo felicitaba por el excelente trabajo que hacen sus estudiantes. Un saludo desde el área andina. Bueno, gracias por estar acompañándonos a todas las universidades que se han unido, la Universidad Pedagógica, la Universidad del Bosque, la San Buenaventura, la Universidad de la Sabana, la Universidad del Rosario. Bueno, hoy vamos a tener un montón de invitados esta tarde para que todos nosotros podamos saber qué se está haciendo en algunas de estas universidades frente a los temas de investigación. En esta maratón del día número 12 del Congreso Internacional de Psicología, en este momento vamos a recibir a Christopher Andrei Quintero. En su grupo de investigación se encuentran Christopher Quintero, María Paula Mediedo, María José Torres, Julián David Londoño, María Paula Toro, Dana Sofía Latorre y Fernando Rivero, quien es el director de esta investigación. Presenta a Christopher. Christopher, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad. Entonces, muy buenas tardes a todos y todas. Como ya me mencionaron, yo soy Christopher Quintero, estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana, y hago parte del semillero de investigación en psicometría, innovación en psicometría, medición y evaluación de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana. El día de hoy vengo en representación del equipo y del profesor Edgar Riveros Munevar, el cual nos ha venido acompañando y le queremos agradecer también por este acompañamiento, esta paciencia en este proceso. Para comenzar, nosotros debemos comprender y recordar que el deporte concierne diversos aspectos en la vida humana y social, ¿sí? Entonces, los aspectos psicológicos han encontrado además como mediador en capacidades
entre capacidades físicas y técnicas del deportista, afectando de manera positiva o negativa el rendimiento de los mismos según el desarrollo de estas. Entonces, ha sido de particular interés para la literatura también evaluar variables del deporte mismo, demográficas que influyen en el desarrollo de esas habilidades psicológicas que, como ya mencioné, afectan el desempeño del deportista. Algunas de estas variables son, por ejemplo, el sexo, si el deportista es hombre o es mujer, o el deporte. También se han encontrado diferencias entre si, pues, entre si el deportista practica fútbol o practica rugby o practica baloncesto, también el tipo de deporte, pero cuando hablamos tipo de deporte nos referimos a las características mismas del deporte en sí. Por ejemplo, si el deporte implica participación en un espacio común o en espacios diferentes, si la participación es simultánea o es alternativa, si yo tengo que esperar para el resultado y la reacción del otro para yo poder interactuar, por ejemplo, en el tenis, o el nivel de competición también, si el deportista compite a nivel aficionado o compite a nivel universitario o compite a nivel semiprofesional o profesional. Y es así como nosotros planteamos nuestro objetivo, que fue determinar la relación entre características psicológicas asociadas al rendimiento deportivo con variables demográficas y el deporte en una muestra de deportistas colombianos. Metodológicamente, esta investigación tuvo un diseño no experimental de corte transversal y alcance correlacional. Tuvimos una muestra y una participación de 317 deportistas colombianos pertenecientes a 16 diferentes modalidades deportivas. De estos, 187 fueron hombres y 130 fueron mujeres. Estos participantes se les aplicó el cuestionario de características psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo, que inicialmente fue validado en España por Jimeno Buceta Pérez y Llanta en el 2001. Y nosotros desde el semillero realizamos un proceso de validación por jueces para garantizar la equivalencia de términos de la versión española en el contexto colombiano. Como conclusión de este proceso, nosotros obtuvimos una buena fiabilidad de este proceso de validación. ¿Por qué? Porque se obtuvo en los análisis estadísticos, por ejemplo, un alfa de Cronbach de 0.885 y también un omega de McDonald's de 0.9, lo cual representa una buena fiabilidad del instrumento, al cual se le eliminaron 2 ítems de los 55 originales, resultando en un cuestionario de 53 ítems, los cuales tuvieron que contestar los 317 deportistas evaluados. En términos procedimentales, nosotros nos contactamos con los diferentes clubes, instituciones, incluso nos contactamos individualmente con algunos deportistas, presentándoles la investigación y invitándolos a participar, por supuesto, voluntariamente en esta investigación. Las aplicaciones de este cuestionario se tuvieron que realizar, lamentablemente, por esta situación actual que todos estamos viviendo, en 2 modalidades, una virtual y una en físico. Por suerte, nuestras aplicaciones pudieron ser la mayoría en físico, siendo estas 306 a comparación de únicamente 11 virtuales, por lo cual, como ya verán en la investigación, nosotros no tuvimos en cuenta esta variable de la aplicación del instrumento para evaluar posibles efectos en los resultados que les vamos a presentar a continuación. Nosotros también realizamos, pues ya hablando de los análisis estadísticos, utilizamos el paquete estadístico SPSS en su versión 25, realizando análisis descriptivos, de normalidad, de comparación por grupos y correlacionales. Y ahora bien, los resultados, aquí les estoy mostrando la primera tabla, y en esta primera tabla les estamos mostrando el resumen de nuestros resultados. Únicamente les estamos mostrando las diferencias significativas que se encontraron en las características psicológicas según diferentes variables como el sexo, la interacción motriz, el deporte y el nivel de competición. De primera mano, encontramos que en la variable sexo, los hombres obtuvieron mayores puntajes, mayor desempeño que las mujeres en la habilidad mental. Por otro lado, en la interacción motriz, todos aquellos grupos y deportes que implicaban un carácter de cooperación con compañeros, ya sea únicamente cooperación con compañeros o cooperación y oposición contra adversarios, obtuvieron mayores puntajes en cohesión de equipo que aquellos en únicamente oposición contra adversarios. Hablando ya de la variable del deporte, encontramos que los deportistas de rugby, los rugbistas, obtuvieron mayores puntajes que aquellos practicantes de fútbol en habilidad mental. En control de estrés fueron los y las porristas quienes obtuvieron mayores puntajes significativos en comparación con los deportistas de baloncesto. En el nivel de competición, encontramos que aquellos deportistas en la categoría de universitarios obtuvieron menores puntajes en la influencia de la evaluación que los aficionados y los
y los semiprofesionales, justamente en esta escala de influencia de la evaluación. Pasando ahora a los resultados de correlación, encontramos que en esta relación de la edad y el número de años que de forma continua han venido practicando el deporte versus las diferentes subescalas del CPRD, se encuentran, como ustedes podrán observar, diferentes correlaciones significativas, pero la fuerza de esas correlaciones no es muy débil, no es fuerte. Pasando ahora a la discusión, recordemos que en el sexo encontramos que se tuvo mayor desempeño de hombres en habilidad mental en comparación de las mujeres, y nosotros podemos plantear y nosotros presentamos o sugerimos que esto puede explicarse por los años de práctica deportiva de los hombres, o también por la valoración social que el deporte ha tenido para los hombres. Por tanto, también nosotros recomendamos tener en cuenta para futuras investigaciones estas dos variables. Uno, pues la cantidad de años que de forma continua han venido practicando el deporte, tenerlo muy en cuenta para esta comparación en el sexo, y también el nivel de competición de los integrantes del grupo de deportistas hombres y el grupo de deportistas mujeres. Por otro lado, encontramos en el tipo de deporte que no habían diferencias. En esta particular comparación de tipo de deporte nos referimos a si el deporte era individual o era grupal. Entonces nosotros consideramos que este resultado nos dio de esta manera porque el deporte en sí mismo logra perfeccionar muchos aspectos del individuo al involucrar el carácter competitivo, las interacciones con los demás y el ocio, potenciando justamente los resultados y llevando a que no se encontraran diferencias en estos dos grupos en particular. En la variable de deporte encontramos que los jugadores de rugby presentaron mejor desempeño en habilidad mental que los jugadores de fútbol. Y esto puede ser explicado por el alto componente técnico, táctico y condicional, y además y sobre todo por el valor ético impulsado por el rugby, ya que se considera que este es un deporte con alta carga emocional y que incluye alto control emocional, el cual emociones como la ira o la frustración, las cuales pueden convertirse en facilitadores para el rendimiento. Por otro lado, los porristas obtuvieron mayor control de estrés que los basquetbolistas, y podríamos decir que eso se debe a los distintos entrenamientos que tienen los porristas enfocados en la propiocepción y en el control de su propio cuerpo en situaciones altamente estresantes por las diferentes posiciones y acrobacias que tienen que realizar. Por otro lado, y ya finalizando la discusión, en los niveles de interacción de competición, ahí está mal rectado, los universitarios obtuvieron menores puntajes en la influencia de la evaluación frente a aficionados y semiprofesionales. Una explicación podría ser a esta, es una variable que nosotros no tuvimos en cuenta en este estudio, y es la fortaleza mental. Entendiendo la fortaleza mental como esta capacidad personal para manejar altos niveles de rendimiento sin importar los desafíos, los estresores y adversidades, por ejemplo, en este caso, la influencia de la evaluación. Particularmente en la fortaleza mental consideramos que su componente de control es de particular interés. ¿Por qué? Porque esto se refiere a una percepción personal respecto al control y esa influencia que están teniendo los diferentes elementos ambientales en mi rendimiento. Entonces, en este caso, uno de esos elementos ambientales sería la influencia de la evaluación. Ahora sí, hablando según el nivel o el tipo de interacción, nosotros no encontramos diferencias en una comparación, que es la de interacción psicomotriz, interacción sociomotriz. Cuando hablamos de psicomotriz, nos referimos a que la persona o el deportista participa o se desempeña individualmente, sin interacción ni con compañeros ni con oposición. Por ejemplo, en competencias de cronómetro, que simplemente el deportista tiene que correr y marcar un tiempo. En ese tipo de situaciones denominamos eso como un tipo de interacción psicomotriz. Por otro lado, sociomotriz, cualquiera que incluya interacción con compañeros o con oposición o con las dos. En esa comparación no hubo diferencias, pero cuando pasamos a observar el grupo sociomotriz y los dividimos según esas particularidades de cooperación, si es solo cooperación con compañeros o también cooperación con compañeros y oposición contra adversarios o únicamente oposición contra adversarios, encontramos que los grupos de cooperación con compañeros y cooperación y oposición presentaron mayor cohesión de equipo que los de oposición contra adversarios. Y nosotros podemos decir que esto se debe a una red de objetivos que en el caso de los grupos de cooperación con compañeros se extiende al espacio de competición, promoviendo mayor desarrollo de la cohesión de equipo. Nosotros podríamos, esta conclusión de pronto para algunos no es tan obvia, porque, a ver, en los grupos de oposición contra adversarios también hay una red de objetivos. Lo que pasa en este caso es que en los grupos de oposición contra adversarios
esta red únicamente se plantea con el equipo técnico, con el equipo táctico y con este grupo de profesionales que también, por supuesto, influyen en la participación en el rendimiento deportivo, en los resultados como deportista. Pero en los grupos que tienen este factor de cooperación, esa red de objetivos se extiende al espacio de competición, a la cancha en el caso del fútbol, por ejemplo, lo que promueve un mayor desarrollo de la cohesión de equipo. Ya para finalizar, para ir cerrando, les quiero presentar las limitaciones de este estudio. Una de estas limitaciones es la equivalencia del número de integrantes para cada grupo comparado, en las diferentes variables, en sexo, incluso en el tipo de deporte, si es individual o grupal, porque la gran mayoría de participantes fueron deportistas en equipo, de equipo, fútbol, rugby, baloncesto, y muy pocos individual. Y eso también podría afectar y podría mejorar en futuras investigaciones. Y por otro lado, lo que les había mencionado de la modalidad remota versus presencial. Si bien no hubo mucha diferencia, nosotros encontramos problemas en los dos tipos de aplicaciones. Uno, en la modalidad remota, que nosotros, como ustedes ya lo habrán experimentado en algunas otras investigaciones, no controlamos la situación ambiental y los elementos ambientales en los cuales está resolviendo o contestando el cuestionario el deportista, en nuestro caso. Y por otro lado, en la presencial, nosotros nos vimos obligados a realizar las aplicaciones en contextos muy informales, por ejemplo, en competiciones o también en entrenamientos, porque fue muy difícil organizar con los clubes, con las instituciones, incluso con algunos deportistas individualmente. Entonces, eso también nos limitaba el control de elementos distractores que seguro afectaron nuestros resultados. Como recomendaciones finales, pues quiero retomar un poco lo que mencionaba en la introducción, dando introducción a esta investigación, y es la importancia de los aspectos psicológicos en el rendimiento deportivo. Y eso nosotros como psicólogos ya hemos entendido y nosotros ya sabemos la importancia de los aspectos psicológicos en diferentes áreas de la vida, en este caso en el deportivo. Entonces, se propone y recomendamos empezar a desarrollar guías de manejo y protocolos basados en la evidencia. Y evidencia, investigaciones como esta de alcance correlacional, por ejemplo. Y finalmente, pues esto promovería el aumento del desempeño durante la competición y la evaluación del mismo, promoviendo cada vez mejores desempeños y rendimientos en nuestro contexto colombiano y también latinoamericano, en el cual suele haber, y en este momento hay muy poca investigación en este ámbito de la psicología deportiva. Eso ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Perfecto, Christopher. Muchas gracias por tu presentación. Aquí me envían por interno una pregunta y es si estamos revisando los temas de las características psicológicas asociadas a ese rendimiento deportivo, ¿cuál es el impacto que tendría la alimentación en ese rendimiento económico y en esas variables psicológicas frente a estos deportistas? Si se tuvo en cuenta o si se puede tener en cuenta en futuras investigaciones. ¿Me repite la pregunta, por favor? La Sobre todo la segunda alimentación, parte que tiene problema. la alimentación como determinante en las variables físicas y psicológicas del deportista. Claro, la alimentación es una variable que nosotros no tuvimos en cuenta para nuestra investigación, pero sí se ha encontrado, eso también lo podemos haber mencionado en el marco teórico, pero hay diferentes aspectos de la persona, incluso los psicológicos y fisiológicos, que están afectando y van afectando el rendimiento deportivo. Y nosotros estábamos haciendo énfasis particularmente en esas características psicológicas y no analizamos en ningún momento la relación ni del problemas alimenticios o la alimentación en el rendimiento deportivo o incluso una línea de vinculación entre afectaciones a nivel psicológico y luego el rendimiento deportivo. Eso nosotros lo realizamos y sería muy interesante realizarlo en futuras investigaciones. De acuerdo, Christopher. Sí, pues un tema tan importante en un país como el nuestro con tanta desigualdad, creo que ahí habría un determinante importante. Bueno, Christopher, pues felicitarlos por esta investigación. Aportes desde la academia a la psicología del deporte. Bueno, Christopher, pues gracias por este espacio. A las personas que están conectándose, invitarlos a que formulen sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios para que podamos socializar o resolver algunas de las inquietudes con los ponentes. Christopher, gracias, felicitaciones, un abrazo y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a ustedes. A las personas, a ti, gracias. A las personas que están conectadas, los invitamos a que no se despeguen de aquí. Vamos a invitar a que podamos invitar al siguiente ponente. 2 minutos, estamos con ustedes.